Bien, y precisamente para ahondar más en torno al caso que involucra al expresidente Alejandro Toledo, tenemos en estos momentos la grata compañía de manera virtual del excongresista Juan Pari, quien, recordemos, él fue el que encabezó la comisión Lavallato hace mucho tiempo ya, hace varios años, pero que elaboró un informe final que fue contundente y en el cual se anunciaba sobre todo los casos de corrupción que involucraban y que rodeaban al gobierno de Alejandro Toledo y también a la empresa Odebrecht. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Desde su perspectiva, ¿cómo ve usted la situación del expresidente Alejandro Toledo, quien ha señalado que hay un tema político involucrado contra él ante esta situación que viene atravesando y que el día de hoy se ha entregado a la justicia? Bueno, pueden haber N discursos políticos, pero el tema es que los hechos realmente establecen de que sí ha habido corrupción. Una corrupción que lamentablemente ha desnudado a nuestro Estado en su conjunto de debilidades, ¿no? Eh, Tenemos no solamente el acto de la coima, sino cómo se va a empezar a operativizar todo un sistema de corrupción desde su periodo, e inclusive más antes, pero en su periodo se visibiliza el caso de la participación de Odebrecht en el Perú, ¿no? Dentro de este informe final que entregó la comisión que estaba a su cargo, la comisión Lavallato, fue la primera comisión que investigó estos hechos de corrupción en el Congreso de la República. ¿Cuáles eran las acusaciones más serias que apuntaban hacia el gobierno de Alejandro Toledo? Bueno, uno, la forma en que se hizo el contrato. Había observaciones del contralor Matute de que Odebrecht no podía hacer ningún contrato con el Estado peruano porque tenía problemas de orden judicial. Entonces, eso le impedía hacer contratos. La forma en que se hizo, la forma, podríamos decir, de participación política para el tipo de decisiones. Después, los mecanismos para querer brindar ese tipo de contrato, dando inclusive una ley, el 28670, una ley que parte del Ejecutivo y trata de validar un contrato pésimamente hecho, mal hecho, y con un criterio retroactivo. Ese es un tema. El otro tema que empieza a establecerse es, se exonera del Sistema Nacional de Inversiones. Bueno, hay que explicar a la ciudadanía qué implicó esta exoneración. Se hizo un contrato con ingeniería abierta sin determinar el diseño, sin determinar los detalles del proyecto, lo que hizo, que en su comienzo fue de 800 millones de dólares, terminó a 4.500 millones de dólares. Él admitió de que hay un contrato con este tipo de características de ingeniería abierta, donde al final es el contratista el que te pone el precio final de la obra y no es el Estado, no es el país, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones realmente fueron ya evidenciados ahora. Temas por el lavado de activos, temas por el lado de la coima, nosotros ya habíamos detectado en el informe la cuenta de Maima, pero no concretamente en relación a Odebrecht, sino en relación a Camargo Correa en lo que es en lo que se llamó el Castillo de Arena, donde aparece la cuenta de Maiman dando un monto a Toledo. Entonces, y esa es la cuenta que después se comprueba ya con las investigaciones posteriores, es la que sirvió para las transferencias de Maiman hacia Toledo y para que se resuelva el tema de Ecoteva. Entonces, eso también ya, los momentos iniciales de la investigación ya determinaban las pistas, ¿no? Entonces, pero hay que recordar de que no es solamente la interoceánica, tienes Olmos, la base de Olmos, tienes el problema de Chavimoche, o sea, hay cosas mucho más complejas que tendrá que explicar el señor Toledo al país, ¿no? Algo de lo que ha señalado el ex vicepresidente, que era miembro de la plancha presidencial de Alejandro Toledo, nos referimos a David Weissman. Él ha indicado que Toledo Manrique involucraría
a muchos personajes de la política peruana y durante sus futuras declaraciones en el caso de Interoceánica, cuando sea trasladado a nuestro país, esto como una estrategia para reducir su tiempo en prisión. ¿Usted considera lo mismo? Claro, o sea, no es el tema del presidente y la coima hacia el presidente, es cómo implementa la contrapartida comprometida con Odebrecht. Y para implementar todo eso han necesitado operadores políticos, decisores en la política nacional, decisores en las inversiones, o sea, actores que han estado involucrados en esas decisiones, por ejemplo, los que están en proinversión. Ahí hay temas. Actores que han implicado en la aprobación de que se le exonere el SNIF. Actores que han permitido que ese contrato que se diera a principios del mes de agosto del 2005 y que estaba observado por Contraloría, hay actores de orden político, hay ministros que han participado, han avalado y han dado operatividad a todo este tema. El tema de las adendas, cómo se manejan y cómo aparecen los famosos CR-PAO que se convierten en transables en el mercado de valores. Hay temas que están ahí claros, o sea, las pistas y los hechos realmente enriedan a mucha gente que tomó decisiones en su momento y que realmente ha permitido abrir las puertas para que todo este sistema, toda esta forma mafiosa de hacer la inversión pública se manifieste en todo este periodo. Ha sido una situación de postas. Con Toledo arranca con los 800 millones, el proyecto con un conjunto de adendas se incrementa en el gobierno de García y para terminar con 4.500 millones en el gobierno de Humala. Solo en la vía interoceánica, ¿no? Y sin dejar de lado, sin mencionar otras obras importantes. Al hablar de funcionarios de la gestión de Alejandro Toledo involucrados, ¿considera usted entonces que están los ministros de Transportes y Comunicaciones de ese entonces, ministros de Economía y Finanzas? Obviamente ellos tomaron una gran participación sobre todo este proceso. Hay que recordar de que la Interoceánica tuvo un estudio de factibilidad que se tiró al tacho. Se pagó más de 12 millones para hacer ese estudio de prefactibilidad y que se le tiró al tacho y se dijo, no, acá no necesitamos estudio de prefactibilidad, se va a exonerar del SNIF y por lo tanto se va a hacer un contrato sin estudio técnico. Y esa decisión, obviamente, que se toma en niveles ejecutivos. Y ahí pasa por el tamiz del Ministerio de Transporte, pasa por el tamiz de Proinversión que hace el requerimiento para la exoneración del SNIF, y hay que recordar que el directorio y la toma de decisiones que se da en Proinversión son varios ministros, no es solamente los dos que usted ha referido. Son una serie de obras ligadas a lo que es infraestructuras, ¿no? Tanto de vías como también otro tipo de infraestructuras que en ese momento eran celebradas, ¿no? Cuando empezaban el inicio de obras, cuando se inauguraban las obras. Sí, celebradas y podríamos decir blindadas también, porque hay que recordar que en el Congreso se hizo muchas cosas para decir que Interoceánica era el mejor proyecto que tenía el país, decir que no había corrupción, el informe que se dio en el 2008, para que después en unos meses más, el informe se aprobó en octubre de 2008 y en diciembre del mismo año se aprueba la continuidad y la ampliación de la Interoceánica, previa visita de Odebrecht a Palacio de Gobierno, que se dio en el mes de septiembre de ese año. ¿Y por qué traigo a colación y pueden decirme qué tiene que ver el tema de Toledo con con un periodo 2008 que es en otro gobierno? Es que se discutió precisamente el proyecto y la toma de decisiones que se estableció en el periodo de Toledo.
el acto, el contrato y las acciones que se dieron en el periodo de Toledo y darle la validez jurídica, entre comillas, de que ese proyecto era válido. Precisamente recordemos muchos aquella época en que a través del informe final que presenta la Comisión Lavallato que usted presidía, se anuncia una serie de irregularidades. Sin embargo, la clase política, buena parte de la clase política de ese entonces hizo oídos sordos a este informe final. Sí, se dijo que es un informe inconsistente, un congresista se atrevió a decir que ese es un mamotreto que no sirve para nada, y se trató de poner un conjunto de calificativos para evitar de que este informe fuera discutido en el Pleno del Congreso. Se evitó por todo lado que este informe se discutiera en el Pleno del Congreso. Y hay que recordar que las fuerzas políticas representadas en ese momento en el Congreso representaban precisamente a los gobiernos que habían estado operando los intereses de Odebrecht. Me refiero a los representantes de Perú Posible, a los representantes del APRA y a los representantes del gobierno de Humala. Entonces, obviamente el blindaje era clarísimo, y evitar que el tema se debata en el Congreso era uno de los objetivos Es preciso primordiales. recordar a los televidentes en qué año, en qué fecha fue que usted presenta el informe final de la Comisión Lavallato, el primer informe. En el año 2016, en el mes de mayo de 2016 se presenta el informe. ¿Y cuánto tiempo tuvo que pasar para que recién se coteje los hechos y se empiece a darles la razón? Bueno, los hechos pesan, las palabras y las descalificaciones simplemente se las lleva el viento por la fuerza de la verdad. Fue varios años después que recién empiezan a tomar atención al informe de la Comisión Lavallato, este primer informe donde se habían anunciado y revelado hechos de corrupción, ¿no? Tuvo que pasar 4 o 5 años. Sí, y claro, eso tiene obviamente su cálculo, ¿no? O sea, si los delitos fueron cometidos 2005, 2004, 2005, 2006, entonces había que hacer largo el tema para que probablemente el mecanismo de la prescripción sea utilizado y sea la impunidad la que nuevamente se afirme en el país. Y hay que decir que la impunidad es el principal medio para que la corrupción sea rentable. Ya para terminar, este proceso de extradición podría culminar dentro de poco, ¿no? Si bien es cierto, el principal delito está vinculado al caso Odebrecht y la vía interoceánica, cuando Alejandro Toledo se encuentre ya en nuestro país, ¿puede ser procesado por los otros delitos que se le imputa? Bueno, ya es un tema como diseña el Ministerio Público en su acusación. Claro que esta extradición concreta es una extradición basada en los elementos que se dan en la interoceánica. El caso de Coteva tiene otra ruta, porque también sé que está diseñada. Pero también hay que decir lo siguiente: no hay que pensar solamente en el trofeo. Lo traímos a Toledo y lo hemos metido preso y por lo tanto hemos ganado a la corrupción. No, hay que ver y analizar todo el mecanismo, porque Toledo es una pieza importante en ese periodo histórico concreto, pero solamente una pieza. El sistema y el mecanismo ha seguido funcionando en los gobiernos siguientes y probablemente siga funcionando si no la desactivamos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ex congresista Juan Pari, ex presidente de la Comisión Lavallato, que estuvo a cargo, la primera Comisión Lavallato, y que tuvo este informe revelador de los hechos de corrupción que vinculaban a gran parte del gobierno de Alejandro Toledo, encabezadas por mismo expresidente. Muchas gracias. Muchísimas gracias.